Mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver un estudio muy importante que se titula Los judíos y el reino. Ya hemos visto varios temas como Daniel 2 del reino, ¿okay? También hemos visto el plan del reino y también hemos visto el éxodo de hoy. Hoy vamos a ver otro tema del reino, que es los judíos y el reino. Vamos a ver en este tema que los judíos sabían, ¿okay?, del establecimiento del reino, pero ellos interpretaban las escrituras según ellos querían, ¿okay? Como texto de meditación, antes de orar, vamos a leer en Isaías 9, versículos 6 y 7. Recordemos que Isaías fue un judío, ¿ok? Antes de ir más lejos, recordando que el reino de Israel, que era antes, en el tiempo de David, 12 tribus. En el tiempo de Salomón, Dios dividió el reino en dos reinos: el reino de Israel con 10 tribus y el reino de Judá con 2 tribus. El reino de Israel, el reino de 10 tribus, ¿ok? Dios hizo que Asiria los llevó en cautiverio, ¿ok?, en todo el mundo, ¿ok?, hasta el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 22 al 24 lo confirma. Entonces, queda solamente el reino de Judá. El reino de Judá comenzó, sigue el paso del reino de Israel, pecó contra Dios. Dios hizo que Babilonia lo llevó en cautiverio durante 70 años, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel. ¿Ok? Entonces, después de los 70 años, ellos regresaron, reconstruyeron la ciudad en el año 457 a.C. Entonces vino Cristo y nació en medio de ellos. ¿Qué pasó? Rechazaron a Cristo. Por eso Cristo en Mateo 23, ¿ok?, profetiza sobre Israel, ¿ok?, que sus casas iban a ser destruidas. Exactamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, ¿okay?, los romanos vinieron y destruyeron la ciudad, mataron a muchos y llevaron el resto en cautiverio. Por eso el apóstol Santiago, en Santiago 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios, a las 12 tribus que están en cautiverio, saludo. ¿Okay? Entremos en el tema, ¿okay?, después de esta breve historia del reino de Israel. Texto de meditación, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fin de la cita. Así que este texto confirma que cuando viene el Mesías, debe sentarse sobre el trono de David. Y el trono de David, después de que el Mesías se siente sobre este reino, no tendrá fin. ¿Ok? Igual que vimos en el tema de Daniel 2, este reino, cuando se establezca, no pasará en manos de hombre alguno. ¿Ok? Así que los judíos sabían eso, estudiaban el libro de Isaías. ¿Ok? Así que vamos a ver
¿Qué pasó? Porque sabemos que eso era uno de las razones de que rechazaron a Cristo como Mesías. Entonces, comentario del Espíritu de Profecía. ¿Qué dice al respecto? En el discurso del Maestro Jesucristo, en la página 92, párrafo 3, dice: los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darle esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Había de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no vendría el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. Fin de la cita. Aleluya. La misión de Cristo en su primer advenimiento. En estos textos, hermanos, vamos a ver realmente qué vino Cristo a hacer en su primer advenimiento. Porque claramente la historia nos dice que Cristo no vino a establecer un reino, ¿okay?, como hemos leído en Isaías capítulo 9 ahorita. ¿Okay? Entonces, Lucas va a decirnos la misión de Cristo en el primer advenimiento. ¿Okay? Y más tarde vamos a ver cuándo se va a establecer este reino predicho por Isaías en Isaías 9, versículos 7, 6 y 7. ¿Okay? Lucas capítulo 4, versículo 16, ¿okay?, al 27 dice, hablando de Cristo, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Fin de la cita. Jesús, en el versículo 19, Jesús paró la lectura. Vamos a ver qué dice el versículo 20. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 20 dice: y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Así que Jesús paró la lectura así y se sentó. ¿Qué sigue diciendo Jesús después de eso? Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, en Cristo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ay, ay, ay. Paremos un momento aquí. Así que Cristo terminó de leer esta porción de la escritura del libro de Isaías y dijo a los oyentes que esta escritura que él acaba de leer, concerniente al Mesías, está cumplida. En otras palabras, Cristo dice que él es el Mesías. No vamos a leer todos los textos, ustedes pueden leerlo por ustedes mismos, pero cuando leemos, vamos a ver que por eso casi mataban a Cristo. Porque ellos no creyeron que Cristo era el Mesías. Porque según ellos, Cristo se crió aquí en el pueblo nazareo. Cristo no pudo ser el Mesías. Cristo es el hijo de María y José. ¿Ok? Así que ellos casi mataban en un día sábado a Cristo. ¿Ok? Así que, mis amados, Cristo se proclamó como el Mesías. Entonces, más adelante vamos al texto que estaba leyendo Cristo y vamos a ver dónde Cristo comenzó y dónde paró.
Esta parte que Cristo leyó, dice que esta parte es la que se cumplió en su primer advenimiento. Pero la otra parte que él no leyó, no se ha cumplido. Y en esta misma lectura, en la otra parte que él no leyó, vamos a ver que cuándo se va a cumplir. ¿Ok? Cuándo se va a cumplir la otra parte. Entonces, hermanos, es maravilloso. ¿Ok? Los judíos casi mataban a Cristo por este comentario. ¿Ok? Esta revelación que él es el Mesías. Comentario del espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, en la página 22, párrafo 3, dice: el odio de los romanos, el odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducía a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de cultos. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a la ceremonia religiosa. El pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y volvería el reino a Israel. Eso anhelaban ellos. Sigue diciendo el texto. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Fin de la cita. Así que, mis amados, ellos tomaban las profecías que hablaban del reino, los aplicaban al primer advenimiento. Pero ¿qué dice ese texto? Este texto nos dice que ellos, los judíos, aunque estudiaban las profecías, no lo interpretaban bien, porque no tomaron los textos que hablan de la humillación y muerte de Cristo. Pero en el mismo libro de Isaías hablaba de la muerte de Cristo. ¿Por qué no lo leyeron? Porque no les conviene a ellos. Lo que les convenía a ellos era que Cristo viniera y establecer el reino. Porque ellos estaban en cautiverio. Ellos estaban dominados por los romanos. ¿Ok? Así que ellos querían ser libres. Entonces, ¿cuál es la profecía que ellos saltaban, según dice el espíritu de profecía? ¿Ok? ¿Cuáles son las profecías que hablan del padecimiento y muerte de Cristo que ellos no estudiaban porque no les convenía? Isaías 53, el capítulo entero, habla del padecimiento y muerte de Cristo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él sobre nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le fuimos por azotados, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él fue afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos sus sepulcros, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Verá el futuro de la aflicción de su alma, y yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Fin de la cita. Así que, hermanos, este es el capítulo, uno de los capítulos que habla del padecimiento y muerte de Cristo. Como vemos, está en Isaías 53. Así que los judíos exactamente leyeron el libro de Isaías, pero pasaron por alto este pasaje que habla del padecimiento y muerte de Cristo en su primer advenimiento. Lamentablemente, porque eso no les convenía más que Cristo viniera y estableciera el reino de gloria. David también habla del padecimiento de Cristo, de la muerte de Cristo. Salmo 16, versículo 10 dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fin de la cita. Todos sabemos que David fue muerto y hasta el día de hoy está en su sepulcro. David vio corrupción. Pero en este texto David no hablaba de él, sino del Mesías. Así que exactamente ese texto se cumplió en la muerte del Mesías. El Mesías murió el viernes y resucitó el domingo temprano en la mañana. Su cuerpo no vio corrupción, exactamente como dice el texto. Otro texto en el Salmo 34, versículo 20 dice, hablando de Dios, dice David: Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Fin de la cita. Una vez más, David estaba hablando de Cristo. Y sabemos que Cristo, los huesos de Cristo no se quebrantó, ¿ok? No se quebrantó, ¿ok? Durante su muerte. Igual que Dios había dicho a Moisés que el cordero pascual no debía de ser quebrantado, sus huesos deben de comerlo entero, ¿ok? Porque representaba al Mesías. Así que todos estos textos hablan de la muerte de Cristo y ellos los pasaban por alto, ¿ok? Porque no les convenía. Ok, ahora, hermanos, vamos al texto que Cristo leía en Lucas capítulo 4. Vamos a ver que Cristo, ¿ok? Vamos a ver dónde Cristo se paró. La parte que Cristo se paró y dijo que se cumplió. ¿Okay? La parte que Cristo leyó y dijo que se cumplió. Y la parte que Cristo no leyó y por ende todavía no se cumplió. Ok,
vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. ¿Ok? El mismo capítulo que Cristo estaba leyendo en Lucas capítulo 4. ¿Ok? Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cristo paró la lectura aquí y enrolló el pergamino y lo entregó al dirigente de la iglesia, al ministro. Así que esta parte, Cristo dijo que se cumplió. ¿Ok? Esta parte que Cristo leyó, leámoslo una vez más. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cristo paró aquí y enrolló el pergamino y lo entregó. Si notamos aquí, la frase todavía no termina, porque no hay punto aún, pero hay una coma. Vamos a ver que por solamente una coma separa un tiempo con otro tiempo. Una coma separa el primer advenimiento de Cristo y el tiempo del cumplimiento del resto del texto. Alabado sea Dios. Todavía no se ha cumplido la otra parte. Entonces, vayamos a la otra parte que Cristo no leyó entonces, ¿ok? En la lectura que hacía en Lucas capítulo 4. ¿Ok? La otra parte dice, hablando de que el Mesías, Jehová ha ungido al Mesías para hacer esta cosa, dice: y el día de venganza de nuestro Dios. Así que Jehová ha ungido al Mesías para el día de venganza de nuestro Dios. Cristo en su primer advenimiento no vino a hacer venganza. Cristo no vino en el primer advenimiento a hacer el día de Jehová, de nuestro Dios. Así que eso no se cumplió en el primer advenimiento. Por eso Cristo paró la lectura antes de esta parte y enrolló el libro y dice que la parte que él leyó se cumplió. Porque esta parte que acabamos de leer no se cumplió. Y la frase todavía no ha terminado. Dice: para consolar a todos los que están enlutados. Así que también Jehová ha ungido a Cristo para consolar a algunos enlutados. ¿Quiénes son estos enlutados que Cristo va a consolar? Estos enlutados, según la primera parte de la frase, son enlutados del día de Jehová. Y según los temas que hemos visto anteriormente, el día de Jehová todavía no ha llegado. El día de Jehová es el juicio de los vivos. El día de Jehová, según 1 de Pedro 4, versículo 17, empezará en la casa de Jehová. Empezará en la iglesia adventista del séptimo día. El día de Jehová comenzará por el cumplimiento literal de Ezequiel 9, según hemos visto en el tema que se titula la purificación de la iglesia. Así que leamos otra vez esta parte que Cristo no ha leído, que no ha cumplido todavía. Dice: el Señor ha ungido al Mesías para hacer el día de venganza de nuestro Dios. En San Juan capítulo 12, versículo 40 al 44,
Cristo dice que Él no vino en su primer advenimiento para juzgar. Hasta dice que quien no lo obedece, Él no los va a juzgar, sino la palabra lo va a juzgar. Así que, por eso Cristo no leyó esta parte. Leámoslo. Y el día de la venganza de nuestro Dios, el juicio de los vivos, para consolar a todos los que están enlutados. Vamos a ver el versículo 3. Estos enlutados, ¿dónde Cristo los va a consolar? ¿Dónde están? ¿Ok? Si hallamos dónde están estos enlutados, vamos a encontrar por qué son enlutados. Versículo 3 nos dice: a ordenar que a los afligidos de Sion. Ay. Así que estos enlutados están en Sion, en la iglesia adventista. ¿Por qué están enlutados los que Cristo van a consolar? Terminemos de leer el versículo 3. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Fin de la cita. Así que existe algunos enlutados, ¿dónde? En Sion. ¿Por qué son enlutados en Sion? ¿Por qué Cristo va a tener que consolar a algunos enlutados en Sion? Según los temas que hemos visto, ¿ok? Vemos que el día de venganza de Jehová, que va a comenzar en la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17. Así que Ezequiel 9 va a pasar. Por eso habla de aquí habla de enlutados, porque ellos, los 144,000, son de ellos que están hablando. Son ellos quien Cristo va a consolar. Son ellos que Cristo va a dar, ¿ok? Ropa de gala en lugar de ceniza. Ropa de gloria en lugar de ceniza. Alegría en lugar de espíritu quebrantado, hermanos. Porque ellos perdieron hermanos, perdieron familiares en el cumplimiento literal de Ezequiel 9 en la iglesia. Perdieron a conocido. Ellos están entristecidos, enlutados. Por eso el texto dice que Cristo los va a consolar. Así que los enlutados son los 144,000. Así que, para la conclusión, el resto de Isaías capítulo 61 que Cristo no leyó en Lucas capítulo 4 se va a cumplir en la venida secreta de Cristo, en la venida que Cristo va a hacer en su iglesia para ejecutar el día de venganza de Jehová, que es el día del juicio de los vivos. Sigamos leyendo dónde va el reino allí. Vamos a comenzar a leer en el versículo 4 para ver cuándo se va a establecer el reino. Entonces, después de que Cristo, console a los 144,000, después que Él los dé, ropa de alegría, en vez de ceniza, después de que Él los dé, espíritu de alegría en vez de un espíritu de quebrantado, ¿qué pasará? Versículo 4 nos responde: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muros de muchas generaciones. Versículo 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Versículo 6.
Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con gloria seréis sublimes. Paremos un momento aquí en el versículo 6. Así que los 144,000 después de Ezequiel 9, después de que Cristo los consuele, ¿qué van a hacer? Van a reedificar los muros antiguos. ¿Cuáles son estos muros? El reino, hermanos. Ellos son los que van a establecer el reino. Van a reedificar el reino. Y allí dice en el versículo 5 que extranjeros vendrán a ser sus siervos, porque ellos serán sacerdotes, los que dirigen el pueblo. ¿Y cuáles son los extranjeros que van a venir a su servicio? La gran multitud, como hemos visto. ¿Ok? La gran multitud que habla en Apocalipsis 7, versículo 9, que nadie puede contar. Ellos serán los siervos de ellos. Versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Versículo 9. Y a la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen conocerán que son linaje bendito de Jehová. Versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió en vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio que atavío, y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Fin de la cita. Así que ellos, los 144,000, después de que Dios los levante de las aflicciones, del quebranto que estaban, Dios los glorificará. Alabado sea el Señor. Entonces, Cristo confirmará, ¿ok? Cristo confirmará a sus discípulos que el reino no se establecerá, ¿ok? Cristo confirmó a sus discípulos, los apóstoles, que el reino no se establecería en su tiempo. En Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, Cristo lo dijo a ellos, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7 responde, dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Fin de la cita. En una palabra, Cristo no dijo que el reino no se iba a establecer. Los dijo que no se establecería en el tiempo de ellos. Y hemos visto, según hemos leído estudiado en Isaías 61, que el reino se va a establecer en el día de Jehová, el día del juicio de los vivos. ¿Ok? Entonces, dice el Espíritu de Profecía en el libro que se llama Cristo nuestro Salvador, página 125, párrafo 3 y párrafo 4, dice: cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás respondió a tono de desafío:
recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Estas aterradoras palabras fueron repetidas por los sacerdotes y por el pueblo. Fue una terrible sentencia lo que pronunciaron sobre sí mismo y una no menos terrible herencia la que transmitieron a su posteridad. Párrafo siguiente dice: se cumplió al pie de la letra en la horrorosas escenas que se acompañaron a la destrucción de Jerusalén, que aconteció unos 40 años más tarde. Cumpliese también literalmente en la condición de los desatendientes de aquel mismo pueblo que desde entonces ha vivido despreciado, esparcido y oprimido. La última frase dice: y volveráse a cumplir en el gran día de la retribución. Fin de la cita. Así que lo que pasó en el año 70 y todo lo que el pueblo judío pasó en todas las generaciones volverá a pasar en el día de Jehová. ¿De qué día de Jehová está hablando? Está hablando del día del juicio de los vivos. Así que en el mismo tiempo que Cristo va a cumplir la otra parte de Isaías 61, también Israel va a ser castigado por haber crucificado, a Cristo, según hemos visto en ese texto. Dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 36, párrafo 1, dice: los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta lo largo del valle de Josafat. En el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecaciones que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato, al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fin de la cita. Así que, mis amados, esto fue la maldición que ellos atiraron sobre ellos y sobre su descendencia. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 6 millones de judíos murieron. Y el texto ahorita nos dijo que en el día de Jehová, el día del cumplimiento de la otra parte de Isaías 61, el día del juicio de los vivos, también va a haber un castigo para el pueblo judío por haber rechazado a Cristo. ¿Dónde en la Biblia habla de algo así? Sofonías nos va a responder a esta pregunta. Sofonías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Ay, ay, ay. ¿Qué pueblo sin pudor que Dios está diciendo que congreguen aquí? Sí, hermanos, el mismo pueblo judío. El mismo pueblo maldito que crucificó a Cristo en la cruz. Ellos, Cristo, están diciendo congregar. Ese texto se cumplió, se cumplió y sigue cumpliéndose hoy en día. ¿Cuándo comenzó a cumplirse? Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y sus aliados, tomaron tierra allá, compraron tierra allá en Canaán, en la tierra de Dios, en la misma tierra que Dios dio a Abraham, y establecieron el reino de Israel otra vez, sin saber que ellos estaban cumpliendo esta profecía
en Sofonías capítulo 2, versículo 1, que dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Así que Dios los está congregando hasta hoy en día. ¿Ok? Versículo 2, vamos a ver. Dios los está congregando para hacer qué. ¿Para qué Dios está congregando allá en Palestina? Dice versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tambo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Ay, ay, ay. Así que Dios los está reuniendo para ejercer su ira sobre ellos. ¿Ok? Así que el castigo, ¿ok?, va a caer sobre ellos. ¿Y cuándo va a ser? En el día de Jehová, en el día del juicio de los vivos, el castigo va a caer. Notemos, el versículo 1 comienza a cumplirse desde 1848, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta el día se sigue cumpliéndose, porque el pueblo israelitas están congregándose en Palestina hasta el día de hoy, y comenzaron en el año 48. Y el versículo 2 se va a cumplir en el día del juicio de los vivos, cuando Dios los juzgará, cuando Dios hará caer sobre ellos su furia, como dice el texto aquí. Entonces, vamos a ver más adelante que otros textos que nos va a explicar cómo Dios va a hacer caer sobre ellos su furia, por medio de qué Dios va a castigarlos. Sigamos leyendo a Sofonías. ¿Qué Dios va a hacer sobre ellos? Sofonías capítulo 2 ahora, versículo 4 y 5 dice: porque Gaza, una ciudad de Palestina, de Israel, dice: Gaza será desamparada, y Ascalón, otra ciudad, asolada. Saquearán a Asdod, otra ciudad, en pleno día, y Ecrón será desarraigada, otra ciudad. Versículo 5. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Fin de la cita. Así que también los palestinos también, que están a un lado en la tierra de Jehová, ellos también sentirán la ira de Jehová. ¿Ok? Así Dios hará. ¿Ok? Hará castigar al pueblo de Israel. Mientras que Dios está congregando a su pueblo en Palestina, al pueblo de Israel en Palestina, para castigarlos en el día de Jehová, dice al pueblo adventista, al pueblo de Dios, los aconseja. Sofonías 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fin de la cita. Así que Dios nos aconseja a nosotros que guardamos los mandamientos de Dios, los adventistas del séptimo día, mientras que Dios los reúna allá, a los incrédulos, los matadores de Cristo allá en Palestina para juzgarlos. Nosotros nos aconseja que busquemos justicia, de buscar mansedumbre, y quizás cuando viene el día del juicio de los vivos, seremos guardados. Quizás. Sofonías capítulo 2, versículos 6 y 7 nos va a decir, ¿ok?, ¿qué hará Dios con nosotros mientras Dios castiga, mientras el día de Jehová, el día de los juicios de los vivos está pasando? ¿Qué Dios va a hacer con su pueblo, la iglesia adventista? Dice el versículo 6 y 7. Será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Aquí no se habla de ovejas
de pastores literal, sino pastores, ¿ok? Espiritual, ministros, los 144,000, y ovejas son los convertidos de ellos, ¿ok? Así que la misma tierra, en el día que Dios va a castigar a Israel, también será, la misma tierra será una pradera para tanto los pastores como las ovejas, tanto los 144,000 como la gran multitud. Versículo 7 dice: será aquel día para el remanente de la casa de Judá, la iglesia adventista, ahí apacentarán a las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Dios nos visitará. Por eso dice en Apocalipsis 14, versículo 1, en el monte de Sion, Dios estaba hablando con los 144,000. Esta es la visita de Dios. Entonces, Zacarías ahora nos va a decir por medio de qué Dios va a castigar a Israel. Y también nos va a decir cómo nos va a hacer, por medio de qué Dios nos va a resguardar, a proteger en la tierra allá en Palestina, mientras que Dios castiga, destruya a Israel, ¿ok? En Palestina. Zacarías 14, versículo 1 al 3, nos dice: he aquí, el día de Jehová viene, el día de los juicios de los vivos, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ay, ay, ay. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Fin de la cita. Así que, mis amados, aquí dice en el versículo 2 que Dios reunirá a todas las naciones en combate contra Israel. Entonces, estas naciones que Dios va a reunir, ¿ok?, para que ataquen a Israel, no son aliados de las naciones aliadas de Israel. No es Estados Unidos y sus aliados, sino son las naciones enemigas de Israel. Son ellos que Dios va a reunir para que ataquen a Israel. Pero ¿qué va a hacer Estados Unidos, que es aliado de Israel en aquel tiempo? Los va a ayudar. ¿Ok? Estados Unidos y sus aliados va a pelear, ¿ok?, a defender a Israel en esta guerra. Esta guerra, el mundo lo llamará Tercera Guerra Mundial. Más adelante veremos que nosotros, los estudiantes de la profecía, la llamaremos fin de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, según veremos, no ha terminado aún, pero el mundo entero la llamará Tercera Guerra Mundial, porque las naciones enemigas de Israel y Estados Unidos se van a unirse, a confederarse para atacar a Israel. Estados Unidos, a su vez, va a confederarse con sus aliados para atacar, para defender a Israel. Y eso causará una guerra mundial. Y en medio de esta guerra, Dios reunirá a su pueblo allá en Palestina, en medio de la guerra. Veremos cómo Dios, ¿ok?, cómo Dios protegerá a su pueblo. Leámoslo. ¿Qué va a hacer Dios para proteger a su pueblo mientras que se pelee la Tercera Guerra Mundial allá en Palestina? Dice el versículo 4:
y se afirmarán sus pies, los pies de Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en el día de Osías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Fin de la cita. Eso no se va a hacer literalmente. Dios no se va... Sí, eso se va a hacer literalmente, perdón. Dios pondrá su pie en el monte de Olivo, pero no va a ser de una manera visible. Cristo no aparecerá de una manera visible para que los ojos humanos lo vean. Solamente veremos en aquel día que el monte de los olivos está partiendo en dos, haciendo un valle. Y según aquí, esto va a ser el corral de ovejas que leímos en Sofonía capítulo 2. Eso va a ser el lugar que Dios va a proteger a los 144,000, los pastores, y a la gran multitud, las ovejas, en el mismo valle. Mediante la guerra, allí habrá paz, ¿ok? Las balas de los enemigos no alcanzarán al pueblo de Dios, ¿ok? Así que exactamente después de Ezequiel 9, la iglesia no se va a reunir en los hogares, en los edificios ya, pero inmediatamente después iremos en Palestina, porque será en medio de una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Entonces, hermanos, sabemos que después de que una nación vence a otra nación, esta nación que vence a la otra, toma su tierra como trofeo. Y estas naciones que Dios habla en Zacarías 14, que Dios va a reunir para que destruyan a Israel, ellos van a tomar a Palestina. ¿Qué va a hacer Dios para recuperar la tierra? Zacarías capítulo 14, versículo 12 al 15 nos dice qué va a hacer Dios con estas naciones después de que destruyen a Israel. Dice: y estas serán las plagas con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviada por Jehová, y trabará cada uno de la mano con su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Versículo 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Fin de la cita. Así que, mis amados, eso será terrible lo que ocurrirá a las naciones que destruyen a Israel. Sabemos que Estados Unidos y sus aliados también van a perder en esta guerra, porque no lo hace el hombre, lo hace Dios. ¿Ok? Dios es quien levanta a estas naciones para destruir a Israel.
Entonces Estados Unidos va a pelear en esta guerra, perderá. ¿Okay? Pero Dios, después de que ellos destruyen a Palestina y vencen a Estados Unidos y sus aliados, ¿qué van a hacer? Ellos van a tomar la tierra, pero Dios hará caer sobre ellos, ¿ok? Unas plagas terribles, ¿ok? Ellos serán podridos estando vivos. Y ellos se matarán entre sí, pelearán entre sí. Y también los 144,000 pelearán entre ellos. Y también los animales de ellos morirán de la misma plaga. Así que, así la tierra de Canaán, la tierra que Dios dio a Abraham, pasará a ser, ¿ok? De los 144,000 y la gran multitud. La tierra será limpiada de todos los paganos que ahora viven en ellos. Joel capítulo 3 nos habla más de esta guerra mundial que se peleará en Jerusalén. Dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a leer el versículo 9 al 12 ahora. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada y vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones, todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Fin de la cita. Así de grande, de terrible será esta guerra que el mundo llamará la Tercera Guerra Mundial. Así terminamos con nuestros estudios, hermano. Vimos en este estudio que el pueblo judío sabía que Cristo, el Mesías, cuando viniera, debería de establecer el reino de gloria. Pero ellos malinterpretaron las profecías. Pasaron por alto las profecías que hablaban de la muerte de Cristo. Por eso, al venir el Mesías, ellos lo crucificaron en la cruz. Así, retrajeron, a tirar una maldición sobre ellos y sobre sus descendencias. Así, la maldición se cumplió 40 años después, cuando Roma vino y destruyó a Jerusalén. Y después, en la Segunda Guerra Mundial murieron como 6 millones de judíos. Y todos los lugares donde pasaron los odiaron. ¿Por qué? Por la misma maldición. Y dice la hermana White que en el día del juicio de los vivos también Dios los castigará. Y exactamente Sofonía nos dice que Dios, después de la Segunda Guerra Mundial, los está reuniendo para castigarlo otra vez en el día del enojo de Jehová, el día del juicio de los vivos. Y también vimos en Isaías 14 la manera que Dios va a pasar para hacer juicio, caer este juicio sobre ellos.
Y mientras que Dios nos está diciendo que busquemos a Jehová con humildad, con mansedumbre, para que podamos ser salvos en este día de enojo de Jehová. El texto final, para terminar, dice en Evento de los Últimos Días, página 12. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a la puerta. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Así, hermanos, terminamos, ¿ok? Vamos a orar para que terminar. Amantísimo Dios, gracias por el privilegio de estar estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, para prepararnos, para que cuando venga súbitamente tu día, el día del juicio de los vivos, podamos ser salvos y sellados para tu granero, Señor. En el dulce nombre te pedimos esos favores, con el perdón de nuestras ofensas. Amén.